Parece que estamos ya en tiempo, de modo entonces que vamos a utilizar esta campanita improvisada para dar comienzo a la reunión del día de hoy. Si les parece bien, vamos a comenzar saludando a nuestras banderas. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Bueno, hoy quisiera comenzar la reunión de hoy compartiendo con ustedes una novedad, una noticia. No es novedad, ya lo habíamos anticipado, pero en el día antes de ayer tuvimos la satisfacción, la alegría de recibir la confirmación de parte del Rotary Club de Londres del programa que les habíamos propuesto para recordar los caídos del conflicto de hace 40 años. En ese sentido, entonces, si me permiten, voy a comenzar la reunión leyéndoles un comunicado, una comunicación que nos ha remitido nuestro gobernador, don Vicente Rocasalva, que dice así: este año se cumplen 40 años contados desde el inicio de las hostilidades en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. En el marco de dicho aniversario, con el propósito de estimular y fomentar la paz entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el compañerismo de sus hombres de negocios y profesionales y de los protagonistas de la vida pública, todos unidos bajo el ideal de servicio, el pasado 24 de noviembre la Junta Directiva del Rotary Club de Buenos Aires aprobó la iniciativa de su secretario honorario, el doctor Federico Carenzo, relativa al hermanamiento entre el Rotary Club de Londres y el Rotary Club de Buenos Aires. El 30 de noviembre del año pasado se completó el circuito de firmas correspondiente. Las actividades correspondientes al hermanamiento tienen previsto que ambos clubes colocarán en forma conjunta ofrendas florales en los monumentos que existen en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza San Martín, el Cenotafio, y en Londres, Trinity Square Gardens, para homenajear a los caídos en 1982 en el Atlántico Sur. La colocación conjunta de la ofrenda floral en Londres tendrá lugar el día lunes 14 de marzo a las 10 horas. Esta es la novedad o la noticia que quería compartir con ustedes. El homenaje contará con la presencia del presidente del Rotary International, don Shekhar Mehta, el presidente y la secretaria honoraria del Rotary Club de Londres, Mr. David Johnson y Chicago Osawa Horowitz, respectivamente, y el presidente y el secretario honorario del Rotary Club de Buenos Aires, quien les habla, y el doctor Federico Carenzo, respectivamente. En el marco de la ceremonia conjunta se realizará una recepción en honor al presidente del Rotary International en el Hotel Chesterfield de Londres. La gobernación del distrito 4895 expresa su profundo y sincero agradecimiento y felicitaciones al Rotary Club de Buenos Aires por su iniciativa de hermanarse con el Rotary Club de Londres en el área de interés de la Avenida de Servicio Internacional. Asimismo, la gobernación propicia y solicita que todas las gobernaciones con clubes en el territorio de la República Argentina adhieran a esta iniciativa que promueve la inteligencia, la buena voluntad y la paz entre los hombres de negocios y profesionales de la República Argentina y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, unidos en el ideal de servicio. Firma Vicente Rocasalva, gobernador del distrito 4895. Realmente me pareció que esta era una circunstancia realmente histórica para nuestro club, realzada por la presencia del presidente del Rotary International, que, enterado de esta iniciativa, decidió voluntariamente participar y compartir de ellos. Así que me parecía que había que compartirlo con todos ustedes. Realmente nos ha llenado de alegría esta posibilidad. De modo entonces que, dicho todo esto, le cedería la palabra al secretario honorario para que nos dé cuenta del informe
de Secretaría. Adelante, por favor, Federico. Señor presidente, muchas gracias. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside esta reunión virtual del miércoles 23 de febrero de 2022 del Rotary Club de Buenos Aires, el doctor Juan Llamazares. El orador de la fecha es nuestro consocio, el doctor Julián de Diego, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre la inteligencia artificial y el futuro del empleo. Por ser hoy la última reunión del mes, nuestro consocio Juan José Scali ofrecerá como integrante del Comité de Actividades de Compañerismo el tradicional saludo a aquellos consocios que cumplen años en este mes de febrero. El próximo miércoles 2 de marzo ocupará la tribuna del club el señor Mariano Causino, quien nos hablará sobre la crisis en Ucrania. Avisos parroquiales. Hoy, 23 de febrero, se celebra el 117º aniversario de la fundación de Rotary por parte de Paul Harris. Nuestro club adhiere a tal celebración. Me da mucha alegría comunicarles que el capítulo de médicos rotarios nos ha autorizado para retomar nuestras reuniones presenciales. Nuestro primer encuentro se realizará el próximo miércoles 2 de marzo. Queremos recordarles la conveniencia de las 3 dosis de vacuna anti-COVID y las medidas de prevención como ser higiene frecuente de manos, uso del barbijo y distancia social hasta que las autoridades sanitarias indiquen lo contrario. A partir de este encuentro volveremos a la tradicional vestimenta de traje y corbata. También quiero hacer referencia a la situación de emergencia que existe en Corrientes. Nuestros hermanos necesitan que abramos nuestros corazones. Luis Curuchet y Carlos Noyek ya están en contacto con el Rotary Club de Curuzucuatiá para relevar necesidades. En estos momentos, los bomberos del lugar necesitan 6 sopladores de gran caudal de aire, cuyo costo unitario es de 89.900 pesos, aproximadamente $400 billete. Les pido por favor que se contacten con Luis Curuchet, Carlos Noyek o bien con la Secretaría del Club para hacer la donación respectiva. Muchísimas gracias. Finalmente, quería comentarles que la hija de un socio de nuestro club recibió ayer un diagnóstico algo difícil. El socio en cuestión se puso en contacto con el presidente de nuestro capítulo médico, el doctor Sergio Huitis, y con el expresidente Luis Obsejevich. Entre ambos dieron la orientación necesaria y sobre todo brindaron contención y acompañamiento en esta situación. Vaya mi sincero agradecimiento por este gesto tan noble de nuestros consocios. Esto también es Rotary. Hoy nos visitan el EGD 4845 Manuel Ramón Sosa del Rotary Club de Curuzucuatiá, el señor Michael Thomas del Rotary Club de Catedral Sur y el señor Ismael Cristiano del Rotary Club de Itajaí Norte, Brasil. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Adelante, doctor Julián de Diego, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a poner en pantalla compartida la presentación. Bueno, parece mentira, pero hace 4 años me tocó dar una charla dentro del Rotary para hablar del trabajo y las nuevas tecnologías. Y ahora, después de haber transcurrido gran parte de esta nueva experiencia global como ha sido la pandemia, volvemos sobre el tema de las nuevas tecnologías y sobre el escenario que se presenta en el futuro, en donde la pandemia actuó como acelerador. Es decir, si había ya una dinámica que era verdaderamente sustantiva en lo que hace a la modificación de las condiciones de trabajo, la despapelización, la informatización de todos los sistemas, la generación de mecanismos automáticos, los cambios de las costumbres de los clientes que cada vez buscan tener mayor y mejor calidad de servicio, a esos fenómenos que ya eran procesos que estaban en marcha, se le sumó primero el aislamiento y después el distanciamiento de la pandemia como medidas adoptadas en general por la mayoría de los gobiernos del planeta,
Y esas medidas obligaron a la aplicación rápida del trabajo a distancia a través de la figura que todos conocemos como home office. Pero ese acelerador es solamente una pequeña muestra de lo que viene, porque las innovaciones que se están generando son de tal velocidad, magnitud y trascendencia que todos los días nos vamos a encontrar con fenómenos que van a modificar nuestras condiciones de vida. Seguramente muchas de ellas van a tener que ver con mejorar nuestra calidad de vida. Y por último, habrá que ver que la informática, la robótica, y ahora vamos a ver un poco la trascendencia de la inteligencia artificial, puede ser un sustitutivo que en otras épocas y en otros procesos parecidos no se dio, del empleo a través de la intervención del trabajo humano. Esta pequeña introducción tiene por objeto ubicar a todos los que me están escuchando dentro de un escenario en donde la magnitud, la trascendencia y la profundidad de los cambios todos los días nos van a sorprender. Y cada vez que se produzcan esos cambios, se va a transformar también en forma parcial, a veces en forma total, el destino de nuestras vidas, con lo cual el escenario es un escenario dinámico pero interactivo, donde la participación de las personas, la participación de quienes trabajan en relación de dependencia o como independientes, y la búsqueda de mecanismos que sean más eficientes y de más bajo costo, nos van a ir sorprendiendo y nos van a ir obligando a modificar las condiciones. Yo voy a ir poniendo algunos ejemplos durante la exposición para que después ustedes puedan visualizar en hechos reales lo que estoy tratando de simplificar en estos 20 minutos de charla. Bueno, vamos al primer slide. Este slide muestra, y vamos a ver los primeros 2 o 3 slides de forma muy rápida, muestra en alguna medida cuál es el proceso que estamos viviendo de la primera revolución industrial hasta el momento, y cómo se está ensamblando en la actualidad una nueva etapa que combina no solamente las comunicaciones y la informática, por eso se habla de herramientas telemáticas que combinan informática y comunicaciones, sino que además se combinan con la automación, o sea, con todos los procesos que tratan de favorecer la automatización o automación, como se la está abreviando últimamente, de cualquier mecanismo que antes requería de un proceso más largo o más burocrático o más engorroso. Por ejemplo, quienes hayan estado de viaje en este último año, a medida que nos han permitido viajar, se habrá encontrado con la posibilidad de que en cualquiera de las capitales importantes del mundo, si uno necesitaba un auto, va con una tarjeta, abre el auto que está estacionado en un estacionamiento, se sube a él, coloca sus datos personales para que le carguen la cuenta, utiliza el auto lo que necesita, luego lo deja en un estacionamiento de los que estén habilitados, y finalmente la cuenta le llega cuando ha terminado de operar. También habrán podido hacer muchos, los que tienen cuenta internacional, habrán podido en el celular grabar distintos mecanismos de billetera a través de los cuales se puede viajar simplemente marcando la operación en el celular, se puede exhibir documentos, pasaporte, registro de conducción, habilitaciones especiales, etcétera, exhibidas también a través del celular. Es decir, el celular se ha convertido en una herramienta esencial que hace a la vida y a la
aplicación de todos los mecanismos de modernización que estamos experimentando. En el siguiente slide vemos un poco en caricatura, pero también en un dibujo, un poco el proceso de evolución, que con alguna ironía se trata de relacionar el primate original con el actual operador de una computadora, y en el cuadro inferior se visualiza cómo el proceso de creación de robots va tomando cada vez más formato, más fisonomía humana. Vamos al siguiente slide. Acá hay una evolución por fechas de los robots que están apareciendo en el mercado, y ahora enseguida vamos a ver cómo la robótica, junto con la informática, están dando espacio para la creación de la inteligencia artificial, que les anticipo, la inteligencia artificial todavía no se ha logrado en términos verdaderamente reales, porque en sí misma la inteligencia artificial es la emulación, es la sustitución, es la igualación de la forma de pensar que tiene el ser humano llevado a una computadora, llevado a un robot. Entonces, se han logrado muchos avances en lo que hace a la creación de complejos algoritmos que permiten comportamientos de las maquinarias, de los equipos, de la robótica y de la informática que son similares al pensamiento, a la inteligencia humana, pero todavía no hemos logrado, a través en el plano científico realmente, no se ha logrado una sustitución auténtica en donde el robot genere, además de lo que tiene grabado desde el punto de vista algorítmico, o sea, de lo que tiene grabado en forma prevista por quien elaboró ese algoritmo, la posibilidad de poder pensar, la posibilidad de elaborar sus propios pensamientos. Vamos a la que sigue. Esto es un poco para recrear, y simplemente como un comentario también anecdótico, cómo la ciencia ficción se anticipó a la mayoría de los acontecimientos que en el momento que nosotros veíamos los supersónicos, que es el cuadro que ustedes están visualizando en la pantalla en este momento. Les aclaro, los supersónicos son una creación del año 1962, o sea, de la década del 60. En Estados Unidos se llamaba, o se llama, la familia Jetson, y en el mundo de habla hispana se los llamó los supersónicos. Y fíjense la curiosidad, vamos al slide que sigue. La mayoría de las invenciones aparentemente fantasiosas que aparecían en esta tira, en este dibujo animado de la década del 60, hoy son todos realidad. Acá hay algunos ejemplos en donde a la izquierda ven la caricatura y a la derecha ven el respaldo real que hay de la notebook, el celular, los mecanismos de diagnóstico electrónicos, el ascensor transparente, el equipo de limpieza automático a través de un robot. Bueno, por supuesto, la transmisión de Internet que indirectamente se visualiza en varios de los pasajes y sobre todo el celular. Vamos a la que sigue. En el tema de la robótica se ha presentado un fenómeno muy interesante que no quiero dejar de destacar, y después vamos a ver cómo robótica, informática, telemática influyen sobre el trabajo humano, que tiene que ver con la responsabilidad, con los alcances de esa responsabilidad y con los derechos que supuestamente son exclusivos del ser humano, pero que de un modo u otro tienen algún grado de transferencia, tienen algún grado de proyección, esta es la palabra que deberíamos usar,
frente a los fenómenos y comportamientos del ser humano combinados con los fenómenos y comportamientos que tienen que ver con la utilización y la intermediación de la informática, de la telemática y de la robótica. Ahí yo les puse la propaganda de una película que yo recomiendo enfáticamente, además es bastante divertida, que se llama Yo Robot. Es una película que ya lleva unos cuantos años, 8 o 10 años, en donde se pone en juego una línea argumental en donde los robots que fueron creados para proteger al ser humano encuentran que el ser humano no está en condiciones de protegerse a sí mismo y entonces asumen un papel protagónico fantasioso, que es la rebelión de las máquinas para proteger al ser humano en función del mandato que los seres humanos le dieron a los robots de generar ese amparo. Para los que hemos leído y les gusta la ciencia ficción, muchas de estas cosas reflejan la intervención de grandes escritores, en fin, Julio Verne, Ray Bradbury, Wells, Isaac Asimov, etc. Y en particular Isaac Asimov es muy interesante plantear en sus novelas, en sus cuentos, que establece una serie de reglas. Las reglas tienen que ver con la misión que tienen los robots en la vida cotidiana y, por supuesto, la primera regla es no dañar al ser humano. Y a propósito de eso, tengo una anécdota personal muy interesante. Es decir, 3 meses antes de que explotara la pandemia, yo estuve haciendo un seminario en Stanford y en Singularity. Singularity es una universidad muy particular que se ocupa de la difusión de las llamadas tecnologías exponenciales. Y yo fui a hacer un seminario que tenía que ver con las tecnologías exponenciales y el futuro del trabajo humano en todos los planos. Y en Stanford después fui a hacer un curso de perfeccionamiento para profesores en donde vuelve a aparecer como mecanismo central la presencialidad en los talleres universitarios y el mecanismo del storytelling que como piedra angular de la docencia moderna en la actualidad. Pero bueno, fuera de esto y de lo anecdótico, lo interesante de Singularity es que se plantearon allí tres temas centrales que no quiero dejar de mencionar. El primero es que el mundo va a tener una revolución económica porque se va a terminar la escasez. ¿Qué quiere decir esto de que se termine la escasez? Y que va a haber producción sobreabundante de todos los bienes y servicios que hagan que toda la humanidad cuente con todos esos bienes y servicios sin ningún tipo de privación. Desaparecería el hambre, desaparecería la pobreza. Esta teoría, que se ha sustanciado con mucho énfasis en Silicon Valley, proviene también de que la producción está sufriendo una transformación, una metamorfosis extraordinaria, porque se estaban produciendo muchos productos que son escasos a través de procesos industriales, ¿no? En la experiencia de Silicon Valley, tuvimos varios episodios muy significativos. Por ejemplo, en una oportunidad nos llegó la hora del almuerzo y dijeron, bueno, hoy lo vamos a homenajear a todos los que han venido a este seminario con las típicas hamburguesas americanas, típicas hamburguesas de los Estados Unidos, que es, parece mentira, es el plato predilecto de todos los americanos. Bueno, comimos unas hamburguesas exquisitas con las típicas papas fritas y después tomamos un helado y bueno, y después cuando llegó el momento de volver del almuerzo
al curso que estábamos haciendo, al seminario, nos avisaron, mire, me alegro que les haya gustado, pero ninguno de ustedes comió ni papas fritas, que no eran papas, no comió un pan tradicional, porque era un pan totalmente elaborado en forma sintética, y las hamburguesas no eran hamburguesas, ¿no? Es decir, lo que quiero significarles con este ejemplo es que esta teoría de la superabundancia, seguramente va a generar algún tipo de revolución, porque la base de la competencia nacional, internacional y global se basa en la escasez. El segundo punto de la informática, de las teorías de Silicon Valley, que también son dramáticas en cuanto a cómo uno tiene que repensar muchas cosas, es que se ha sustituido la creencia religiosa por el ateísmo informático, o por lo que ahora se llama la teoría del materialismo informático, como un poquito de referencia al materialismo histórico marxista en algunos temas vinculados con el análisis de la realidad. Si el origen del universo es el Big Bang, obviamente la figura de Dios es reemplazada por entre comillas, Dios tecnológico. Entonces hay toda una revolución alrededor de la fe religiosa, que debe ser reemplazada por la fe en las ciencias. Y esta fe en las ciencias, en alguna medida, hace alusión a que la fe religiosa del pasado se mezclaba con la fantasía y se mezclaba con los sueños y con las leyendas, y en realidad la fe de hoy se relaciona con el mundo real, que tiene una respuesta científica. Y que segundo capítulo, la transformación religiosa. Y el tercer capítulo es la transformación también orgánica de cómo se organiza el hombre en el planeta. Y entonces allí no tenemos tiempo de explicitar todo lo que tendría que decir yo al respecto, pero empiezan a jugar un papel fundamental organizaciones que son más poderosas que los estados. Y me refiero en general a las corporaciones vinculadas con el mundo tecnológico. Lo dejo ahí porque si no, no voy a tener tiempo de exposición, pero en definitiva lo que nos está enfrentando la inteligencia artificial es en una revolución en donde el ser humano siempre va a ser el protagonista central, pero bajo modelos, bajo diseños y bajo perspectivas completamente distintas a las que veníamos analizando hasta ahora. Vamos al slide que sigue. Acá hay simplemente un enunciado de todo lo que nosotros creemos que es inteligencia artificial y que no lo es, ¿no? La telemática, la clasificación extraordinaria de contenidos. Hay computadoras que hoy nos pueden dar la respuesta de todo. En una experiencia que yo tuve hace poco, relativamente poco, en Londres, el sistema de jurisprudencia y de antecedentes jurisprudenciales británico le permitía a un juez no participar de la decisión de un caso hasta no llegar al momento de la sentencia, porque todo se lo suministraba la computadora. Los antecedentes, la jurisprudencia mayoritaria, le podía hacer hasta un borrador de lo que podía ser la decisión judicial final a través de la sentencia. Entonces, ninguna de estas cosas tiene que ver con la inteligencia artificial, porque ahí no hay creación, ahí hay acumulación y procesamiento de datos, y en alguna medida reordenamiento, pero no nuevas ideas. Vamos a la que sigue. Entonces, la pregunta que tenemos que responder es, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, es una especie de cerebro artificial que trata de operar transversalmente, emulando lo que es las habilidades cognitivas que tiene el ser humano. Es decir, la emulación me refiero a que el robot, y vamos a personificarlo así, porque en la realidad la robótica la asociamos siempre a un aparato mecánico que tiene forma humana, pero la robótica a veces es una cápsula, a veces es un chip, a veces es un pequeño instrumento que permite
lograr el resultado específico. En realidad, para que haya inteligencia artificial, tiene que haber la posibilidad de que el cerebro artificial que va a tener el aparato de que se trate, pueda desarrollar habilidades cognitivas. Vamos al siguiente. Bueno, y este es no podemos entrar al detalle, pero es el despliegue de todas las habilidades que aquí están resumidas en un cuadro cognitivas. En el final del proceso, el equipo electrónico que finalmente diseñemos con inteligencia artificial va a replicar la inteligencia humana. Y entonces va a poder desarrollar procesos racionales artificialmente, va a poder crear nuevas ideas, y en alguna extravagancia que yo he escuchado, pero que la repito porque me parece interesante, el robot, el equipo que tenga inteligencia artificial, va a poder imaginar y va a poder soñar como el ser humano. Vamos a la que sigue. Sí. Identificamos la inteligencia artificial en los términos y con los alcances que les estoy mencionando, estamos en vísperas de una revolución tecnológica que va a dar mucho que hablar, y también va a producir un cambio fenomenal en la vida de todos nosotros. Porque si primero tenemos robots que están reemplazando a trabajadores que hacían esfuerzos que generaban enfermedades profesionales, ¿no? Yo no soy un especialista en esas patologías, pero, por ejemplo, las inflamaciones en el túnel metacarpiano que producían muchos procesos industriales fueron reemplazados por máquinas automáticas, y que prácticamente el túnel metacarpiano, originado una enfermedad profesional, está en proceso de desaparición en los países centrales. Y entonces, ¿qué es lo que presenta tan preocupante la inteligencia artificial? Y bueno, que la inteligencia artificial opera como el ser humano, con total racionalidad, creando las ideas, imaginando nuevas conclusiones y generando hasta su propio lenguaje. Les cuento una anécdota chiquita que a lo mejor también es simpática. Y ya con esto vamos perfilando el final y las conclusiones de esta charla. En la NASA, donde yo estuve haciendo el seminario, dentro de Singularity, nos llevaron a un centro de investigación en donde los rusos y los americanos habían acordado realizar investigaciones conjuntas, que también tenían algún espíritu competitivo. Entonces, en algunos de esos segmentos, los rusos trajeron una computadora que jugaba al ajedrez al estilo de los grandes campeones mundiales rusos, y Estados Unidos tenía otra que operaba el tablero de ajedrez con las jugadas de los grandes campeones americanos. Las dos computadoras se conectaron a los fines de que jugaran partidas de ajedrez, y pasó un fenómeno que era previsible que fuera ocurriendo, que cada vez que terminaba una jugada, terminaba en tablas, o sea, terminaba en un virtual empate, o en jugada, cuando ganaba uno una partida, la siguiente partida la ganaba el otro, y entonces, en definitiva, en el conjunto de partidas salían también empatados. Este juego entre las dos computadoras, por supuesto, despertó la mayor cantidad de inquietudes e interesantes respecto de la curiosidad de cómo las dos computadoras se habían ensamblado para jugar al ajedrez en forma tan competitiva. Hasta que un día los científicos y profesionales que estaban trabajando con estas dos máquinas, se encontraron que las máquinas cerraron la comunicación externa. O sea, lo que antes se visualizaba en unas pantallas de cómo era la partida de ajedrez, cómo hacían cada uno los movimientos, cuál era la inteligencia de cada una de las jugadas, desapareció. En cuanto esto ocurrió, empezaron a investigar qué estaba pasando, y descubrieron que las dos computadoras habían decidido por sí solas utilizar un lenguaje que no fuera compartido con nadie.
y entonces empezaron a jugar al ajedrez en un lenguaje nuevo que no permitía la visualización de los resultados. Obviamente, como no administraban misiles, como hay alguna película de ciencia ficción, ni explosivos, ni armas, como hay en alguna serie también de ciencia ficción en la televisión o en el cine, las consecuencias de que las dos computadoras se pusieran de acuerdo y se olvidaran de la raza humana por las cuales habían nacido, no tenía mayores consecuencias. Así y todo, las dos organizaciones decidieron desconectarlas y visualizar cómo es que tomaron esta decisión por vía propia. Imagínense si esta combinación entre dos computadoras, como ya hay alguna visualización en alguna de las películas de ciencia ficción, en lugar de tener una partida de ajedrez que es un juego virtual, tengan una partida de ver quién gana en función del armamento nuclear que tiene cada país. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué fenómeno se va a dar? Y miren, lo tenemos en chiquito en la fotomulta. En la fotomulta se supone que hay un juez administrativo, que es el que aplica la multa y que ordena la ejecución, y sin embargo todo lo hace una computadora. La foto la saca un sistema de computación fotográfico que puede medir las velocidades en función de tener puntos de referencia en el lugar donde se hace la medición. Él saca la foto al infractor, le manda impresa la multa que tiene que pagar, le manda la intimación y finalmente le cobra la multa cuando uno tiene que sacar el certificado libre de deuda. En ningún momento intervino el proceso administrativo ni el juez. El mismo proceso que vemos en la fotomulta, lo vamos a poder ver en un juicio laboral, ya lo podemos ver en el divorcio express, que hay en muchos países y que nosotros también tenemos un modelo al respecto, donde uno carga la vocación por divorciarse en la computadora por internet y el proceso es automático y termina con la sentencia de divorcio. Vamos a la que sigue. Entonces, estos procesos de sustitución, ¿en función de qué van? Y bueno, existen en función, acá lo podemos ver a la izquierda en lo que es un teléfono. Fíjense la nueva generación de teléfonos que va a ser una placa transparente con la creación de hologramas táctiles para que se la pueda dirigir, que son las dos fotos que ustedes ven a la izquierda. Lo mismo está ocurriendo con la notebook, que tiene muchísimas acciones que se pueden desarrollar en el celular, y ahora viene la tecnología tridimensional, que con ese visor que tiene colocado este señor abajo sobre los ojos, a mí se me borraron las cosas que estaban en la pantalla, ¿no? A ver si lo podemos reformular o representar. Bueno, con esto termino también lo que quiero decir con respecto a la tecnología, que la tecnología va avanzando a niveles tan fenomenales que cuando uno llega a poder exteriorizar o a poder visualizar estos avances tecnológicos, se ve sorprendido de cómo el rol que tenía de participación del ser humano está prácticamente desapareciendo. ¿Podemos ver la que sigue o la tecnología nos está jugando una mala pasada? ¿Cuál es el resultado final de lo que va a ocurrir con la introducción de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo? Bueno, va a pasar lo que está ya ocurriendo en países centrales, donde está clasificado en varios grupos. Acá en este slide que teníamos postergado, vemos lo que era la cantidad de trabajadores que había en la actividad bancaria en 1960, en 1980 subió un poquito, empezó a bajar en el año 2000, en este momento está en 130.000 trabajadores, en el año 2022 está en 80.000, 79.000 trabajadores,
y suponemos que en el 2025 va a tener 50.000 trabajadores. Y la actividad bancaria multiplicó su capacidad operativa por 5, o por 6 veces con la aparición de la computación. Entonces, lo que está empezando a aparecer es que cada vez se necesitan menos personas para cumplir más funciones. Fíjense ustedes que con el home banking o el home office, o con el home office y con el home banking, ¿qué está ocurriendo con el proceso bancario? Y el 90% de la actividad de creación, a la creación artística, etcétera, y la otra mitad de la población no va a tener ocupación ninguna. Entonces se está planificando en países muy desarrollados, que inclusive ya tienen proyectos en marcha, el llamado subsidio universal, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, que las tecnologías van a tener que contribuir a un fondo que a su vez va a crear este subsidio universal con un sistema de rentas y de asignaciones, y toda persona que esté excluida del sistema va a recibir los recursos que sean necesarios para su subsistencia a través de ese subsidio universal. El primer país que lo desarrolló fue Finlandia. El modelo de Finlandia, tomaron un grupo piloto de gente que por distintas razones o estaba retirada o había tenido que dejar por razones de alguna enfermedad, y a ese grupo que estaba fuera del sistema lo colocaron dentro de este sistema de renta universal que se retroalimenta con sus propias rentas y demás, y que genera la posibilidad de que toda persona que esté operando fuera del sistema tenga un ingreso mínimamente satisfactorio para cubrir todas sus necesidades básicas. En una visita que yo hice a Noruega y a la investigación que estaba haciendo la Universidad de Oslo sobre este particular, me mostraron y me siguen mandando todas las actualizaciones después por internet, el modelo que siguen los noruegos en el mismo sentido, en donde hay un grupo de la población que no tiene ninguna fórmula para poder tener la actividad rentada, y para evitar que ese grupo, que ha sido en general sustituido por las nuevas tecnologías y sobre todo por la informática, tengan una renta apropiada, también están bajo un sistema de renta vitalicia. El modelo es levemente distinto al de Finlandia. Bueno, en Finlandia hay un capital que se gira desde las nuevas tecnologías para integrar el fondo. En el caso del modelo noruego, se plantea que algo parecido al sistema jubilatorio, donde todos los activos suministran una parte de su renta para los pasivos, y con eso se genera esta renta universal. En este momento, 6 estados de los Estados Unidos están ensayando el mismo sistema, porque está empezando a aparecer el desempleo que se llama tecnológico, que tiene que ver con esto que estaba yo tratando de sintetizar. Lo mismo está ocurriendo en Gran Bretaña, en Dinamarca, Holanda, Finlandia, Noruega, Suecia, y ahora están empezando a hacer un ensayo en España, en Francia y en Italia, que son realmente experiencias que son más cercanas a nosotros. Pero digamos que en los próximos 10, 12 años va a desaparecer el sistema jubilatorio, y todo aquel que esté fuera de la economía del país para obtener renta propia va a estar financiado por la renta universal, que a su vez, asociada a esta teoría que ha exhibido Silicon Valley a través de distintos entes, incluyendo Singularity University y la Universidad de Stanford de San Francisco y de Los Ángeles, en las 3 experiencias que ellos han ensayado, pasan a la teoría de que la superabundancia va a generar el fin de la escasez,
y entonces lo combinan con esto del subsidio universal, en donde todo el mundo va a tener vivienda digna, todo el mundo va a tener la asistencia de salud correspondiente, a nadie le va a faltar una alimentación sana y adecuada, a nadie le va a faltar educación, y solamente un grupo va a tener el privilegio de poder realizar una tarea creativa y constructiva, porque el resto va a estar reemplazado, va a estar sustituido por la inteligencia artificial que misteriosamente se presenta como un reemplazo de la inteligencia humana más eficiente. Así que bueno, espero que les haya servido esto para tener una visión un poco, en parte apocalíptica, pero un poco en parte del realista de lo que está empezando a ocurrir con todo el proceso, que como les decía se aceleró con la pandemia y ahora está presentando en el mundo grandes baches de necesidades de trabajo, porque la gente no encuentra esa oportunidad y está siendo reemplazado por la informática, la robótica y la telemática. Bueno, muchas Julián, gracias por haberme te prestado puedo atención. preguntar qué pensás de todo esto que hablaste sobre la dictadura que se puede dar a nivel digital. Porque todo esto es muy lindo, pero puede provocarse una cosa así, como se lo critica China, ¿no? Sí, y además desde el punto de vista de los modelos, la dictadura ya de alguna forma se está explicitando en forma indirecta por el poder enorme que tienen las corporaciones vinculadas al desarrollo de todas estas tecnologías que, entre otras cosas, condicionan el futuro de los países, ¿eh? Basta con ver el ejemplo de las cosas que ocurrieron en estos últimos 4 o 5 años en los Estados Unidos, de la intervención de los sistemas informáticos para detectar la intencionalidad del voto en cada estado de los Estados Unidos, solamente analizando la información que tenía cada uno en Facebook, para darse cuenta de que verdaderamente no solamente puede representar hasta un nuevo modelo de liderazgo, sino que además pueden manipular los mecanismos existentes en beneficio de lo que sea el deseo de un sector, de un partido político o de una determinada agrupación. Así que la sofisticación que puede tener todo este proceso es fenomenal, y ustedes habrán visto que cuando están en Internet y, por ejemplo, se interesaron por un libro sobre un determinado tema, en la siguiente entrada que tiene en Internet le aparece información sobre el libro que estaban buscando, le aparece publicidad del libro para venderle, que son temas similares o temas conexos, y todo eso es parte de la inteligencia que está generando los algoritmos para que sigan los hábitos de las personas y los induzcan a determinados consumos o les faciliten el acceso a esos consumos. Así que verdaderamente las herramientas que proveen son extraordinarias, ¿no? Uh-huh. Unas pocas palabras sobre los chips implantables y los nanorobots, por favor. Sí, no sé si yo no soy un especialista, pero sí en Singularity tuve 3 experiencias sobre ese tema. Uno es a cada uno de los alumnos que voluntariamente se querían presentar, les daban un implante que se colocaba en el hombro para seguir su estado de salud, y ese implante les facilitaba con un monitoreo la presión arterial, la oxigenación de la persona. En los nanorobots vimos una experiencia de cirugía interna realizada contra un tumor localizado dentro de una persona, que el nanorobot buscó el tumor y después hizo una especie de mutilación para que facilitara la cirugía posterior de la zona tumoral. Y después hay un tercer sistema de nanobots que tiene que ver con la administración de la medicación.
parece que el nanobot, como del mismo modo que puede tener dispositivos de cirugía, no sé si microscópicos, pero muy pequeños, puede también dosificar y distribuir mejor la medicación, y entonces hay drogas y medicamentos que se utilizan para el tratamiento de patologías, sobre todo las más complejas, que se introducen a través de los nanobots que distribuyen mejor la aplicación de esa medicación. Así que en esta materia, es fabuloso lo que está ocurriendo, la cantidad de cirugía de precisión que se está haciendo a través de robots. Nosotros tenemos varios de nuestros consocios, son oculistas eximios y muy reconocidos profesionalmente. Ya saben ellos que toda la cirugía que se está haciendo de la vista es increíblemente fantástica, hecha con un gallo de la robótica, o lo que se está haciendo con el láser, con la precisión que se está haciendo. Así que todo lo que es nuevas tecnologías están invadiendo todos los sectores de la vida cotidiana y están reemplazando al ser humano. Yo les conté en alguna anécdota pasada que uno de los fuentes de empleo más importantes en Latinoamérica es el ayudante terapéutico, atento a que la persona conviene que esté clínicamente atendida en su casa y evite contagios hospitalarios y otras derivaciones que tiene dentro del hospital. Y entonces el preparar el acompañante terapéutico es una fuente de empleo. Bueno, en Estados Unidos no es una fuente de empleo porque ya hay un robot que es un acompañante terapéutico que además le puede sacar electrocardiograma, electroencefalograma, le puede sacar pruebas de sangre. Está conectado directamente con el servicio médico de la institución que le brinda apoyo al paciente. Es decir, el acompañante terapéutico robotizado. Y el último ejemplo es cuando yo llegué a Silicon Valley a este seminario, me acompañó un robot hasta mi habitación, me dijo si necesitaba algo y después me trajo una hamburguesa que le había pedido para comer, y ningún ser humano tuvo intervención cuando yo llegué al hotel, encontré la reservación, fui a mi habitación, y hasta el siguiente que fui al desayuno, que había un coordinador, porque si no, todo se manejaba por computadoras o a través de la robótica. Y evitaste la propina. Una preguntita, bueno, Julián. Nosotros hemos sido pioneros en los subsidios y planes, y con lo que acabas de decir en tu exposición, dentro de poco, gran parte del mundo, la población va a recibir planes y subsidios, porque ¿cómo se soluciona? Esto lo podés lograr en países donde hay cierto control, no digo control directo de la natalidad, pero donde hay un respeto a todo. Pero acá, ¿cómo vamos a hacer en los países latinoamericanos que se multiplican? ¿Qué sé yo? El otro día tomé una mucama para el country y le pregunté cuántos hijos tiene, y me dijo 14. Entonces, es para pensarlo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Mirá, el modelo de subsidio que tiene que ver con el subsidio universal es distinto, porque es lo que se llaman los subsidios onerosos. Tienen obligaciones a cargo del subsidiado. Por ejemplo, en la experiencia de Finlandia, si vos tenés menos de 60 años de edad, en el subsidio, estás obligado a hacer los cursos de capacitación que el sistema te imponga. Pero también podés tener la opción por dedicarte a alguna actividad artística. Y entonces el sistema te provee de los mecanismos para poder hacer esa actividad artística. Es decir, lo que trata de hacer el subsidio universal es preservar las necesidades básicas de la persona, pero ser interactivo en lo que es educación, desarrollo de actividades artísticas, desarrollo de habilidades personales, porque si vos tenés la mitad de la población activa en tareas científicas, profesionales, etc., y la otra mitad inactiva, y tenés que tratar de generarle las actividades que le permitan a ese grupo no pasar a
a la delincuencia, no pasar al tráfico de estupefacientes, no pasar a ninguna práctica que sea contraria a los objetivos de una sociedad moderna. Entonces, en el caso de la experiencia de Noruega y de Finlandia, lo interesante es que todos los subsidios son onerosos. Entonces, hasta determinada edad la persona tiene que seguir cursos de capacitación, de educación o de reconversión laboral inclusive. Tiene la posibilidad de elegir opciones porque le van varias alternativas y la más interesante es que también estos subsidios crean una serie de actividades para mantener la visión creativa del hombre viva en aquellos que no tienen una ocupación laboral rentada, ¿no? Pero ese número que vos nombraste, Finlandia, Noruega, es ínfimo comparado con la población mundial. Eso Sí, sí. aparte tienen un nivel de instrucción. No, baja. Sí, y tienen un nivel de Sonido. ingreso muy alto y la mayoría de esos países tienen muy poca población. Tienen 4 o 5 millones de habitantes. Entonces, es como un country. Exacto. Entonces, 4 o 5 millones de habitantes divididos con un ingreso altísimo, más de 50.000 euros anuales per cápita. Es perfectamente manejable. Claro, y el grupo, digamos, que queda marginado, es un grupo culto, generalmente de nivel universitario generalizado, y entonces se prodigan en muchísimas actividades que son secundarias o que son complementarias, y entonces, aunque formen parte del grupo subsidiado, desarrollan actividades creativas, ¿no? Como por ejemplo la actividad artística en todos sus planos, ¿no? Algo que me ocurrió usando el Da Vinci. Yo usé el Da Vinci en Washington University en San Luis para cirugía, y un día llegó el director, nos sacó el robot, lo guardó en un armario y dijo: todo muy bien, pero los descartables son muy caros, nos están dando mucha pérdida. Y el gran problema era el costo de los descartables. Claro. La solución Da Vinci le está buscando haciendo piezas fijas, no descartables. Pero Claro. de hecho, cuando usábamos material descartable, el déficit que le dejaba al hospital era enorme. Es decir, que eso es algo que evidentemente lo tienen que solucionar. Sí, claro. ¿Qué es el Da Vinci? Da Vinci es un robot para cirugía que se usa para cardiovascular, sobre todo para urología se usa mucho. Y vos estás afuera de la sala de operaciones y manejas los brazos, que tienen primero una amplificación de 36 veces, después que vos podés movilizar como si tuvieras tus manos y te saca hasta el temblor. Y bueno, nosotros hacíamos cirugía vascular con eso, los urólogos hacían próstata, y seguramente ahora cuando vengan los nuevos modelos sin material descartable lo van a volver a implantar, porque era maravilloso la precisión que uno le podía dar a lo que hacía, ¿no? Y te saca Gracias. inclusive el temblor El temblor. o las variantes de tu pulso, porque Sí. el robot te ayuda a tener más precisión en todo, ¿no? En la aplicación de los cortes, en la sutura, en todo el trabajo quirúrgico completo. Entonces el robot ayuda, todavía hay alguna intervención humana, porque finalmente los brazos los maneja el cirujano, ¿no? Pero desde afuera del quirófano. Claro, claro. Sí, sí, es toda una revolución, ¿eh? Y pasa lo mismo en la cirugía de ojos, ahora en la cirugía cardiovascular, en la sustitución de zonas dañadas completas que se reemplazan por piezas completamente electrónicas. Ahora viene toda esta medicina electrónica que reemplaza órganos completos. En fin, el avance que está viniendo es absolutamente ilimitado, ¿no?
Todavía, La otra todavía en cosa que esa te situación permite de los robots, el tema está que el ser humano, tiene que haber seres humanos que implantan, que ayudan a la colocación de los brazos. Y tiene que haber algún ser humano por si algún brazo falla o algún problema técnico, ¿no? Mientras tanto, el cirujano sí está a distancia y manejando con mucha precisión todos los elementos. Sí, pero Yo vi fíjate hacer vos, una cirugía, telecirugía, que eso lo desarrolló el ejército americano, en el Walter Reed en Washington. Hicieron una cirugía en Saudi Arabia desde el Walter Reed. Y yo estuve presente, era una cosa increíble, porque ellos manejaban desde Washington algo que estaba ocurriendo en Saudi Arabia. fíjate vos que saliendo un poco del mundo de la medicina, que es lo que está ocurriendo, es absolutamente revolucionario. Nosotros cerca de Rosario está la empresa General Motors, que instaló junto con la fábrica de autos una fábrica de motores. Y esa fábrica de motores llegó a tener 650 trabajadores. Hoy tiene 30 técnicos, la mitad de los cuales pueden hacer controles a distancia, o sea, sin ir a la planta, y todo está robotizado, y está robotizada la línea de producción y la línea de mantenimiento, o sea, todo lo que tenga que ver con la atención de los robots que puedan necesitar algún reemplazo de alguna pieza, o la atención de los robots en todo lo que tenga que ver con lubricación y equipamiento, lo hace otro robot. Entonces, una línea de robot fabrica el motor y la otra línea de robot hace el mantenimiento. Y la producción de la planta, en este momento en Rosario, es el doble que la que tenía cuando tenía 650 trabajadores. Imagínense lo que va a ser la producción en masa de todo lo que tenga que ser producido en forma simétrica. Se va a poder manejar desde fuera de la planta, se va a poder manejar a distancia en la medida que uno tenga el equipamiento adecuado. Y en el 2018 yo estuve en una planta farmacéutica en Tampa, que producía más o menos unos 300 millones de dólares por mes, y era totalmente robotizada, no había ni un solo ser humano dentro de la planta. Te comento, en el año 94, no sé si sale la voz, tuve oportunidad de visitar Nissan en Japón y la línea de producción la manejaba de esta manera, informático. O sea, y el requerimiento de las máquinas y las zorras que llevaban los repuestos, se hacía todo automáticamente. O sea, poca intervención. Yo en ese momento creo que me dijeron que había algo así como 700 robots trabajando en la línea. Y se probaban todos los autos y todo estaba metido en una computadora, ¿no? Tal cual, y vos sabés que algunas empresas, sobre todo en Japón, que habían avanzado hacia la robotización total, ahora regresaron un poco a mayor participación humana porque tienen la crítica de toda la sociedad de que no hay trabajadores en relación de dependencia operando en la planta. Y entonces, por ejemplo, Toyota volvió hacia atrás en plantas totalmente automatizadas por el reclamo social de que no había gente, no había seres humanos operando en la fabricación. Bueno. Yo recomiendo un libro que escribió Andrés Oppenheimer que se llama Robots Are Coming, en lo cual decía algo que vos acabás de decir. Los abogados van a ser los primeros en desaparecer. Escribanos también. Es un libro magnífico. Sí, sí. Está en español y en inglés. Sí, sí, ya está en español y está acá en la editorial, las editoriales de Buenos Aires, se puede comprar. Y ahí hay una lista de profesiones que van a desaparecer. Exacto. Incluso para nuestros hijos y nuestros nietos. Para yo nuestros hijos. Creo que también van a desaparecer los encuestadores porque a nadie le va a interesar la opinión de los humanos. Sí, o las opiniones de los humanos las va a tomar un robot especializado en encuestas. Ahora, la actualización legal de todo esto en los distintos países, ¿ya está lista? ¿Está en camino? ¿Se habla?
En los países anglosajones la normativa es muy básica, muy elemental y se guían mucho por los precedentes. En los países latinos, o los que se llaman de la codificación, generalmente se van dictando las normas. Por ejemplo, hace 10 años o 8 años más o menos, en España se dictó la primera norma sobre teletrabajo, que es un artículo del Estatuto de los Trabajadores, que es el equivalente de nuestra Ley de Contrato de Trabajo. El año pasado se hizo una reforma, se introdujeron 25 artículos sobre teletrabajo, casi como un mini código por separado, adentro del Estatuto de Trabajadores, y eso también sirvió de inspiración para nuestra ley, ¿no? Nosotros tenemos la ley 27.555 de teletrabajo, que no es una gran ley, es una ley hecha con muchas limitaciones ideológicas al estilo de lo que puede surgir del gobierno actual, pero que tiene una ventaja. Es la primera vez en 50 años que la Argentina dicta una ley para el futuro. Y entonces eso es un buen antecedente, porque corrigiendo algunos temas de esa ley, vamos a tener una normativa sobre nuevas tecnologías bastante buena. Ahora, Bueno, Julián, perdón. Perdón. No, Quería hacer estamos en la hora, lamentablemente, Emilio. Yo estoy a disposición de ustedes para lo que quieran, pero más o menos... Lamento tener que interrumpir. Realmente, Julián, ha sido extraordinaria tu exposición, muy interesante las preguntas. Esto podríamos continuarlo un ratazo largo, pero nuestra costumbre hace que a las 2:15 yo deba terminar la reunión. Así que no sé si quieren continuar en los grupos pequeños, queda esa posibilidad. De lo contrario... El saludo de cumpleaños es para nuestros compañeros de febrero 2021. Y pensando en esto, siempre traigo alguna frase, y una frase muy simple es que dice: vivir sin amigos es morir sin dejar huella. Y los rotarios realmente hacemos un culto de esto. Por eso una forma de hacerlo es recordar las fechas de cumpleaños como un homenaje a nuestra entrañable amistad rotaria. Y para ellos, quiero mencionarle que son unos cuantos este mes, empezando con una personalidad, la embajadora de Israel, Galit Ronen, Haveraye Karagalit Yom Yudelet Sameach Mehalek Lach. Para que se ponga contenta, le doy el saludo. El día 2 cumplieron Mauro Keller Sarmiento, Emilio Varela y José Viola Drummond. El día 3, Jorge González Zulgaray. El 5, José Pisoni. El 8, Daniel Jambías. El 11, Guaresti, Jorge Lerman. El 18, Pedro Noval. El 19, Oscar Sechi. El 20, Walter Ramírez Moyano y Manuel Sacerdote. El 21, Carlos Egui. El 23, hoy, Oscar Cooper, cumple unos jóvenes, 97 años. El 24, Diego Badaloni Giner. El 25, Martín Zucardi. El 26, Norberto Frigerio. El 28, Gerardo Viritos. Y curiosamente, este mes tiene 28, pero el 29, otro embajador de Suiza, ese que cumple años, es Heinrich Schellenberg. Ich wünsche dir eine fantastische Geburtstag, meine... bueno, un mensajito rápido. Perdón. Así que les recuerdo esto. Le deberíamos cantar el feliz cumpleaños. Le paso una foto cuando canté en Liverpool en The Cover y les digo muy feliz cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños a todos. Felicidades. Felicidades para todos. Muchas felicidades para todos. Para todos. Igualmente. Muchas felicidades a todos. Ahora sí, entonces vamos a cerrar la reunión del día de hoy, mandándole un fuerte abrazo a todos los cumpleañeros y las felicitaciones a Julián y a todos los que intervinieron con muy interesantes preguntas. De modo entonces que hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Un abrazo para todos. Adiós. Un abrazo a todos. Saludos para todos. Felicitaciones, Julián. Brillante la exposición. Un abrazo. Saludos.